Gisela Ortiz para Diego Sports, lo que representa iniciar de esta forma el campeonato con un triunfo. ¿Cómo viste también el desempeño del equipo, tanto en el primer tiempo como en el segundo, y bueno, también que hubo estreno con goles? ¿Qué te pareció este partido? Buenas noches. Bueno, primero que nada, las sensaciones son muy buenas de un partido con muchos cambios, desde el marcador, de iniciar perdiendo en lo que fue esa jugada, después que nos toca fallar un penal, viene el gol de Guaraní, y bueno, el equipo, creo que las sensaciones son muy claras. El equipo no bajó nunca los brazos después de ese gol, y bueno, creo que tuvimos el premio que no solamente en este partido, sino que en lo que fue la preparación. Quiero felicitar al plantel por eso mismo, ¿no? Antes de empezar el partido habíamos hablado de lo bueno que había sido la preparación nuestra, de que el plantel se integró, se dio íntegro en lo que fue la pretemporada, y muchas veces en el fútbol te preparás y estás bien, lo tenés que demostrar acá en los partidos oficiales, y hoy creo que fue algo que bueno, nos quedó a nosotros del resultado, y como le dije recién en el vestuario a los muchachos, por ahí si no nos hubiéramos encontrado con los 3 puntos, no tengo duda que este equipo está para seguir adelante, para seguir metido en lo que va a ser este campeonato, que va a ser durísimo. De 22 fechas sorteamos una muy difícil hoy, de visitante, contra un equipo que bueno, siempre está ahí en los primeros puestos, y bueno, y cualquier rival es complicado. Ya nosotros fuimos los últimos en jugar, los partidos fueron todos muy parejos, así que en ese aspecto estamos tranquilos, pero nada, esta es una semana también importante porque se juntan los partidos. Ahora nos toca jugar el miércoles, después el sábado, así que nada, a seguir metido en lo que es esta semana. Profe, buenas noches. Antes que nada, felicidades por la victoria. Profe, en Luqueño no es fácil jugar, pero Luqueño supo recuperarse luego de que Iván no pudo convertir ese gol. Los puntos altos creerías que son el chico Ojeda, también se lo vio muy bien a Barreto, teniendo en cuenta de que viene el 2 de mayo, supo ponerse la camiseta del Deportivo Luqueño esta noche. Sí, mirá, el poder jugar en primera división, ya sea en Luqueño o en cualquier equipo, sabemos que es muy difícil, te tenés que preparar como corresponde. Nosotros teníamos un debe de lo que había sido el torneo anterior, y en eso lo quiero remarcar de vuelta. Quiero remarcar que los chicos, bueno, vos estuviste creo que al final de la pretemporada, y los chicos hicieron una muy buena preparación, y eso es lo que justamente, ¿no?, te da confianza. Por supuesto que el resultado y los goles y haber ganado un partido así también te genera confianza, pero creo que vamos a ser un equipo que a lo largo del campeonato podemos ver esta cara. Ojalá que se vuelva a repetir un partido de estas características, desde lo físico, de la intensidad, de no bajar los brazos nunca. Y bueno, sí, los puntos altos son chicos que están haciendo sus primeras armas. El caso de Marcelo, que en el campeonato anterior, por ahí ustedes lo vieron, entraba de rato en el segundo tiempo. Hoy creo que se está ganando el lugar para arrancar desde el vamos, pero eso puede ser cambiante también. Todos los partidos son diferentes. Hay una sana competencia también entre todos, que eso permite también que todos estén enchufados, que nadie se sienta excluido, y que vamos a necesitar de todo en el campeonato. Así que nada, lo de Iván es un penal, nada más que eso. Por supuesto que le puede llegar a afectar un poco, pero ya estoy seguro que así como hace siempre, ¿no?, que es un chico que trabaja mucho, que se repone, y bueno, obviamente la calentura la tiene después del partido, pero mañana seguramente ya va a estar con todas las pilas para el próximo partido. Hernán, acá para la Super Deport. Todos los partidos que vimos esta noche va a ser así en este campeonato. Se va a jugar con mucha intensidad. Y yo lo que estoy notando en este plantel es que tiene mucha rebeldía, tiene mucho carácter. No es fácil después de malograr un tiro penal tener un gol en contra, levantar y dar vuelta en el partido.
se nota que trabajaste bastante con este plantel y si siguen así por este camino, yo creo que van a ser objetivos bastante importantes para la institución que tanta falta le está haciendo en este momento. Y bueno, esa es la idea, ¿no? Pero uno trabaja para encontrarte con este tipo de situaciones, ¿no? No todo a veces los partidos no son ni fáciles, ni mucho menos. Son muy peleados, son muy parejos. Este fútbol lo demuestra partido a partido, fecha a fecha, que bueno, si no estás concentrado, si no estás bien preparado, por ahí te toca una tarde, una noche que no te salen las cosas y caes. Eso es lo que nosotros es lo que no queremos. Tuvimos la experiencia del torneo anterior, por ahí pudimos haber hecho algún punto más, se nos escaparon algunos partidos sobre el final, pero este es otro torneo, es otra energía. Repito lo de la preparación, nosotros confiamos mucho en que el equipo se preparó para afrontar este campeonato y no, vamos a seguir con esa mentalidad. Vamos a seguir con esa mentalidad y por supuesto que puede haber algún traspié y también nos tenemos que levantar. Así que nada, hoy es un triunfo para festejarlo, para estar contentos, para disfrutarlo y ya mañana ya estar pensando en el partido trinidense. ¿Qué tal, Hernán Rodrigo López, Arnaldo Ríos de Azul y Oro? ¿No me ves? Estoy acá en el fondo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchas felicidades por el partido del día de hoy. Excelente exhibición del Sportivo Luqueño. Se pudo solucionar muchos inconvenientes que se tenían en la apertura, como los laterales, por ejemplo. Hoy lo que estaban a la altura de lo que es un gran equipo como Sportivo Luqueño. Y ahora, mirando ya de frente los partidos que se avecinan el miércoles, está el partido ante Trinidense. ¿Y cómo Hernán Rodrigo López plantea los equipos? ¿Estudiando de acuerdo a cómo juega el rival o Luqueño va a poner una identidad propia, profe? No, hoy en el fútbol está toda la información con el grupo de videoanalistas que trabajamos todos los días. Observamos los rivales, tomamos los detalles y trabajamos siempre de esa manera. Por supuesto que nosotros queremos tener nuestra identidad de juego, nuestra manera, pero los rivales juegan, son complicados. Fíjate que entraron hoy jugadores en Guaraní que también de mucha experiencia, de mucho peso y bueno, tratamos siempre de mirar diferentes aspectos del rival, de corregir los errores nuestros también, que seguramente en el correr de lo que va a ser mañana y pasado vamos a hacer algunas correcciones como lo hacemos siempre. Así que la planificación del partido del miércoles la vamos a empezar mañana, tranquilo. Hace poquito jugamos un amistoso contra Trinidense, lo vimos contra Cerro Porteño, un equipo que siempre es animador de los torneos, siempre se para bien, tiene un cuerpo técnico ya con mucho trabajo y con un plantel que se conocen demasiado bien, así que seguramente va a ser un partido muy, muy difícil como fue el de hoy. Profe, ¿qué tal? Dani Troche. Bueno. Bien, profe, para la Rock and Pop, estamos para la gran jugada. Profe, por todo lo que ya está diciendo, me imagino que una de las cosas que más destacó, y seguramente lo habló dentro del vestuario, esa capacidad de reacción que tuvo ese equipo, esa rebeldía al tener el penal mal logrado en contra, el gol inmediatamente del equipo rival y tener que remontar un partido. Ese aspecto que ponderó, que valoró y que habló con ellos y que le gustó más, no sé si más, pero por lo menos de las cosas que más le gustó bien su equipo. Sí, porque es algo que lo remarcamos permanentemente. Cualquier error o cualquier falla de cualquier compañero, ¿no? Siempre insistimos siempre en eso, que la jugada termina, que hay que pensar en la próxima situación, que no hay tiempo para lamentarse porque son 90 y pico de minutos. Y que mientras que estemos en partido siempre vamos a luchar. Sé que es difícil sobreponerse porque uno a veces falla y se lamenta y empieza, se le pasan muchas cosas por la cabeza. Me pongo en la piel de Iván que agarró el penal, pero de ninguna manera, no sé quién fue, pero fueron 2 o 3 jugadores, compañeros de él, que lo fueron a levantar. Le costó reponerse.
y un poco la mala suerte que en la jugada siguiente, en el córner, nos hacen el gol, entonces es como que otro golpe, pero sí, claramente fue una de las cosas que se las voy a remarcar, que ya se las dije en el vestuario, pero que me gustó mucho, sí. Me gustan los jugadores así, los equipos que se levantan y que bueno, que dejan todo hasta el final. Después, el resultado, cuando termina el partido, es el que queda en el marcador, pero uno tiene que estar tranquilo cuando llega al vestuario que dejó todo. Y eso es lo que estamos tratando de conseguir en el día a día. Lo hablamos mucho en la pretemporada. Vuelvo a repetir lo mismo, hicimos no un esfuerzo, porque no es un esfuerzo ir a una pretemporada y trabajar, al contrario, pero sí fue una preparación un poco atípica. Hicimos 2 ciclos, 9 noches, después fuimos de vuelta una semana más, y de repente uno quiere estar más cerca de su casa, de la familia, pero le dije que esto iba a ser importante para este segundo semestre, porque a uno no le gusta estar hablando de las tablas, de las situaciones, pero bueno, la realidad que marca que tenemos que hacer un buen torneo y llevar a Luqueño a lo más alto, y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Con el grupo, con la gente que trabaja en el día a día con nosotros, con la directiva. Fue un mercado de invierno, el mercado de pase, donde nosotros sí necesitábamos de algunos lugares, algunos puestos importantes, y no fue fácil tampoco. Por ahí nosotros no hablamos mucho en el mercado de pase, pero bueno, a veces es complicado también, es complicado. Vinieron jugadores que se adaptaron rápido. La prueba está, jugó Miguel, jugó Luca el segundo tiempo, jugó Cantero. Y bueno, se acoplaron ahora esta semana 2 chicos más. Así que bueno, Campisi, que hacía mucho tiempo que se había ido del club, y bueno, creo que en ese aspecto nosotros estamos ganando en el grupo. Después los puntos altos o las individualidades las vamos a ver en el transcurso del campeonato. Eso van a haber altibajos, pero lo importante va a ser siempre que el grupo va a estar bien metido, bien juntos como queremos. Y bueno, nada, ya te digo, el campeonato recién arranca, y bueno, esta semana va a ser dura. Profesor Germán Tiller para Fútbol a lo Grande de Radio Monumental AM 1080. Quería consultarle sobre el mediocampo. Hoy en día usted no cuenta con Víctor Sebastián Quintana, y hoy armó un mediocampo con 2 futbolistas principales, que eran Giovanni Bogado un poco más fijo, digamos, y Aldo Maíz más suelto. ¿Qué virtudes resalta del trabajo del mediocampo realizado hoy? Y quería hacerle otra consulta. Junto con su cuerpo técnico, ¿usted ha analizado algún cálculo de cuántos puntos debe hacer en esta clausura como para asegurar o tener bien encaminada la permanencia, profesor? Bueno, con respecto a los 2 volantes que mencionaste, Aldo y Giovanni, que fueron los que arrancaron hoy, por supuesto que tienen características diferentes, pero bien marcadas cada uno de ellos. Aldo es un jugador que como lo vieron, hasta el final no deja una pelota por perdida, tienen un esfuerzo, un despliegue impresionante, y Giovanni es un poco el conductor, el que trata de distribuir el juego, y hacemos ese mix, ¿no? Quintana se fue en lo que fue el campeonato anterior, y bueno, tratamos siempre de conseguir ese balance en la mitad de la cancha, y creo que se consiguió. Después obviamente tuvimos que hacer algún refuerzo ahí. Entró Fernando Benítez para tratar de hacer la función de volante tapón, porque obviamente el partido ya pedía que bueno, cerrarlo un poco, ¿viste? Porque ya íbamos para adelante y los retrocesos ya nos costaban. Corrieron muchísimo, todos corrieron muchísimo, y tanto Aldo como Giovanni hicieron un despliegue importante, ¿no? En lo que fueron los más de los 90 minutos. Y la otra, los cálculos, no. Los cálculos es partido a partido. Esa es
nuestro pensamiento, la mentalidad de este equipo es partido a partido. No hay otro. Hoy vamos a recuperar. Ahí los chicos que quedaron en el banco, los que entraron menos, ya están haciendo algún trabajito con el profe ahora. Y bueno, siempre lo mismo, ¿no? Y siempre se lo decimos a ellos, el que esté mejor, que todos están bien. La verdad que hoy quedaron algunos chicos sin ingresar, pero que también se los veía con unas ganas bárbaras de entrar. Pero trataremos de poner el equipo que llegue mejor al miércoles y nada, pensar en eso y no en las tablas esas que te estás mencionando, ¿no? Porque en definitiva es un campeonato clausura donde todos empezamos con 0 puntos y nosotros ahora tenemos 3. Buenas noches, profesor, en directo para ABC Cardinal. Bueno, el miércoles se viene Trinidense, poco tiempo para festejar, ya trabajará full seguramente a partir de mañana. Con relación a los chicos nuevos, lo de Samuel Beltrán, también Marcelo Pérez, ¿crees que pueden ser considerados ante Sportivo Trinidense? Y por último, ¿no se descarta reforzar más las plantillas mirando los siguientes partidos? Bueno, sí, Samuel Beltrán y Marcelo Pérez y Tomás Muro fueron los chicos que llegaron sobre el final. No vinieron, o sea, no estuvieron en la preparación, en la pretemporada, pero, o sea, los 3 venían en sus respectivos equipos, venían algunos con competencia, el caso de Marcelo Pérez, Tomás también, trabajando en el equipo principal de Independiente Rivadavia de Mendoza. Así que nada, los iremos evaluando en estos días, como hoy, que trabajaron diferenciados, pero trabajaron, ayer también. Y nada, lo vamos a ir evaluando en el día a día y viendo las posibilidades que tengan para sumar minutos. Y hay algún temita ahí con el pase de Marcelo Pérez, creo que tenía que llegar de Juventud de las Piedras, creo. Agradecemos al profe Rodrigo.